Buena pregunta que hacen los Black Eyed Peas. ¿Qué le pasa al mundo, mamá? ¿Qué le pasa al mundo? Y si cogemos algunas imágenes un poco más recientes que saldrán en pantalla en breve, vemos que hay muchas cosas que ocurren en el mundo. Nueva ola de persecución de cristianos en la Siria. Tenemos el atentado en Barcelona que hemos comentado aquí. Terremoto en México matando a centenares. Huracanes devastadoras. Destrucción total en el Caribe. ¿Qué pasa, no? Ha habido una acumulación de tantos sucesos de estos. Revuelta en Venezuela. Gente muriéndose de hambre en un país con recursos. Luego un loco en un tiroteo en Las Vegas. La gente huyendo, matándose más que en cualquier atentado en años recientes. Luego un referéndum, un tanto con sus problemas, un futuro incierto. ¿Qué le pasa al mundo? Pues, hermanos míos, el mundo está enfermo. Buscamos palabras para describir esa ola de sensaciones que nos abruma y nos faltan palabras. Lo mejor que podamos llegar a decir son cosas como locura, como enfermedad, como esto no es como debería de ser, ¿verdad? Las cosas no son como tendrían que ser. Pero me pregunto en esta mañana cómo lo estamos viendo nosotros, cómo lo estamos viviendo nosotros, cómo estamos nosotros como pueblo de Dios. Y va en serio la pregunta, ¿no? O sea, que yo la hago mucho al iniciar una charla, pero quizá pocas veces me la hago a mí mismo, ¿no? ¿Cómo estoy? ¿Bien? ¿Mal? ¿Inconsciente? ¿Confuso? ¿Algún pobre desgraciado por aquí? Estamos hablando de la gracia, pero ¿hay algunos desgraciados? Más de uno, creo. Personas que se sienten insignificantes, que van viendo pasar la vida con cierta impotencia. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer nosotros frente a todo esto, no? Unos más del montón, dejándonos llevar porque hay poco más remedio. ¿Cómo estamos nosotros? O por lo contrario, estamos siendo personas tan llenas de la presencia de Dios, que se nos ilumine la cara y la bondad y la bendición de Dios rebosa de nuestras vidas. ¿Cómo estamos? Y hayas venido como hayas venido en esta mañana, creo que Dios quiere interactuar con nosotros. Quiere que descubramos por primera vez o por ínfima vez nuevos aspectos de cómo es Él, del alcance de su gracia, del poder de su gracia sanadora. Quiere contagiarnos con una confianza inquebrantable de que Él es bueno y que está aquí para bendecir y para corregir y transformar nuestra maldad y la maldad que vemos en este mundo. Hay una vieja canción de gospel que dice: ¿tienes algún río que piensas que es imposible de atravesar? ¿Tienes alguna montaña que no puedes vencer? Pues Dios se especializa en cosas imposibles. Él hace cosas que ningún otro podría hacer. Y hermanos, sí, tenemos que decir que hoy el mundo está enfermo, pero Dios lo quiere sanar con su gracia sanadora. ¿Pero qué significa eso de gracia sanadora? ¿Qué implica en toda su amplitud, ¿no? O sea, que yo creo que a veces lo vemos estos temas como de forma muy parcial. ¿Qué implica en su totalidad? Pues implica que Dios está
aquí para salvarnos. Está aquí para sanarnos. Está aquí para liberarnos de aquello que nos atrapa. Y aunque seas el más pobre y desgraciado del mundo, e incluso si te mereces tu propia desgracia, Dios está aquí para ayudar. Es lo que quiere decir cuando ponemos un título para un sermón que se dice gracia sanadora, que Dios está aquí para ayudar. Pero, ¿de qué tipo de sanidad estamos hablando? A ver, maticemos, porque aquí entra pues la intriga, ¿verdad? ¿Qué estamos hablando? ¿De la sanidad física? ¿De la emocional? ¿De la espiritual? ¿De la social? ¿De la colectiva? Y claro, podríamos meternos en líos, ¿verdad? Pues de todas ellas. La respuesta es que sí. Habla de todo ello. Y cuidado, porque en las Escrituras todo esto parece mezclarse de alguna manera. Nosotros somos muy separadores de estos temas. Sanidad por aquí, esto, seguridad social se encarga y tal. ¿Sabes? Nos dividimos. En problemas emocionales, al psiquiatra, tira. Y nosotros tenemos, nuestras subdivisiones muy bien hechas, pero en la Biblia no es así. Dios no es así. Él hace otros cálculos, ¿no? Porque según las Escrituras, la enfermedad, la disfunción, la locura existen porque en vez de querer vivir según la voluntad de Dios, hemos querido hacer nuestra propia voluntad y crear un mundo según nuestro criterio egoísta. Por eso existe la maldad en el mundo. Seamos sinceros. El mundo no es como debería de ser y la disfunción de la maldad nos afecta a todos los niveles. Nos afecta espiritualmente porque el pecado invade nuestras vidas. Nos afecta emocionalmente a medida que respondamos al rechazo y a las heridas que vamos recibiendo a lo largo de la vida. Pero hasta nos afecta físicamente y cósmicamente. Fijaos en este texto. Dice que la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios porque fue sometida a frustración, el cosmos. ¿Vale? Fue sometida a frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la voluntad del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para alcanzar así la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Es curioso, ¿no? Que ves los huracanes estos de cada vez mayor fuerza, los terremotos, y es como si el mundo mismo estuviera hablando, diciendo, ¿hasta cuándo hemos de aguantar esa situación de alejamiento de la voluntad de Dios? ¿Hasta cuándo? Pero Dios se revela como nuestro sanador. Desde el mismo principio de su trato con el pueblo que estaba llamando para adorarle, dijo lo siguiente, dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Es uno de los nombres de Dios que no salió en la canción que cantamos, pero es uno de los que aparece en las Escrituras. Yo, el Señor, soy tu sanador. Y se ve con total claridad esta obra de Dios en el ministerio de Jesús. Porque según el evangelista Marcos, el mensaje de Jesús estaba muy claro. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed del evangelio. El tiempo había llegado en que Dios estableciera de nuevo su reino sobre el mundo.
y que empezara a rectificar todo lo que funcionaba mal. Y como demostración de todo esto, Jesús llamaba a la gente a arrepentirse de su pecado, a creer la buena noticia, pero también sanaba enfermos, echaba fuera demonios y hacía todo esto. Y lo vimos en el texto que leímos antes, ¿verdad? Jesús está ahí, está atendiendo a las personas, está enseñando la palabra. Y se le presentan 4 personas por el techo bajando el paralítico. O sea que esta escena siempre me ha encantado, ¿no? Porque ellos no aceptaron ninguna dificultad como definitiva. Y ellos se presentan allí y Jesús mira al hombre y lo primero que le dice es: hijo, tus pecados te son perdonados. Lo primero que le dice. Y todos le miran a Jesús con cara de extraterrestre diciendo: ¿pero qué dice este? Sí, evidentemente tiene otra necesidad aquí en primera vista. Y Jesús, sabiendo lo que están pensando precisamente los religiosos, ¿no? Los religiosos estamos ahí en primera fila. Y Jesús le dice: para que sepas que el Hijo del Hombre tenga potestad para perdonar los pecados, mira, coge, levántate, anda. ¿Verdad? Pero fijaos en cómo se unen estas cosas. Que Dios entra en nuestro mundo y empieza a cambiar realidades de las personas en todos los sentidos. En el ministerio de Jesús, la sanidad física y emocional se unían a la transformación espiritual como demostración de que el reino de Dios, ese tiempo en el que Dios dirigía ya de nuevo el pueblo según su voluntad, como demostración de que estaba tocando las vidas de las personas y abriendo camino. Y no había llegado en su plenitud, o sea que esto es algo que tenemos que ver. Que toda esa transición, todo ese proceso de pasar del reino de Satanás al reino de Dios, no ocurrió en un instante. Es curioso. Tenía su proceso. Hay aspectos que en el ministerio de Jesús están ya realizados. Y otros aspectos que van tardando. Y lo mismo ocurre en nuestras vidas de seguimiento de Jesús. Hay toda una serie de cosas que empiezan, pero no acaban hasta que veamos a Jesús cara a cara, ¿verdad? Nos entregamos a Jesús y Él nos da una nueva vida. Pero hay aspectos de esa vieja vida que vamos arrastrando y tenemos que ir aplicando su palabra y su perdón a estos aspectos que se arrastran en nuestras vidas, ¿no? Aceptamos la palabra de Dios, pero tenemos que seguir aplicándola a las mentiras que nos hemos creído y que vamos arrastrando, incluso acerca de nuestra propia identidad. Entendemos que hemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero tenemos que seguir aprendiendo cómo hacerlo. A veces no es tan fácil, por lo menos si se trata de mí. Dios sana físicamente de forma ordinaria y de forma extraordinaria. Pero esa sanidad nunca es completa en esta vida. ¿Sabes por qué? Porque morimos al final. Nunca es completa en esta vida. Pero es un anticipo, una paga señal, una muestra de que hay más que va a venir. Y es una demostración de la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero Dios, curiosamente, increíblemente, en todo ese proceso de sanar al mundo, Dios nos invita a ser sus colaboradores. Ahora, si esto no te da miedo, espera hasta que veas el siguiente versículo. Porque entonces sí. Estos son los versículos que no citamos demasiado. Porque fijaos lo que dice. Fijaos.
Entonces, llamando a sus 12 discípulos, nosotros, ¿no? O sea, ¿no? Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Yendo, les dice, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia habéis recibido, dad de gracia. Yo creo que la semana pasada citaron la última parte, ¿no? De gracia habéis recibido, dad de gracia. Pero la primera parte, ¿sabes? Y la reacción que uno tiene es que, espera. Yo no me he apuntado para eso. Esto es de telepredicadores y fanáticos. Yo no, o sea que yo pensaba que eso de ser creyente se trataba de dejarme caer en el banco de la iglesia con cierta regularidad, intentar cantar un poco aunque no sepa, y escuchar el sermón fingiendo atención como algunos estáis haciendo ahora, y irme antes de que me pidieran que hiciera algo. Esto era mi vida cristiana. ¿Qué me habéis estropeado aquí citando esos textos bíblicos? Bórralos, que no quiero escuchar. Pero Dios quiere sanar al mundo. Y quiere que nosotros seamos canales de su gracia sanadora. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues aquí entran los eruditos bíblicos, porque te van a solucionar el caso. Porque hay 4 respuestas básicas que se han dado. Hermanos, esto es folclore. Primera respuesta, nacido en los años, del siglo XVIII, ¿no? Que esto ni siquiera pasó cuando estaba Jesús. Olvídate, estos son las fábulas bonitas que hay y tal, ¿no? Eso se dice por ahí, ¿verdad? Otros dicen, tranquilos, esto pasó en aquel entonces, pero afortunadamente dejó de pasar, así que tranquilos, aquí no pasa nada. Es una postura, Tercera, postura un poco más ambiciosa, dice que esto siempre ocurre cada vez que hay fe auténtica. Si no ocurre es porque tú no tienes fe. Entonces, claro, ¿qué pasa? Tumban a los que no entran en ese perfil. Sin embargo, claro, si vemos la Biblia, Dios no siempre sana milagrosamente. Dios siempre sana porque todo proceso de sanidad es de Dios, por mucho que piense en la seguridad social. Porque, os lo digo, y los médicos aquí me pueden corregir si me equivoco, ¿no? Pero un cirujano puede cortar el cuerpo, puede quitar cosas, pero ¿quién hace que el cuerpo se sane? Que se cure. Los procesos de curación que Dios ha diseñado en el cuerpo humano, fijaos, si no se cura el cuerpo, la cirugía no hace nada, más bien le mata a uno. Que también pasa. Pero si Dios no nos sana, poco harán los médicos. Sin embargo, Dios a veces sana milagrosamente, pero no siempre. No siempre. Y si has estado orando por una condición física y Dios no te ha contestado, tienes buena compañía, porque el apóstol Pablo también estaba en ese grupo. Y él decía lo siguiente, creo que eso está en... Uy, ¿qué he hecho yo? Lo he apagado, ¿no? Vale, no siempre sana. Bien. Él decía lo siguiente, dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones que había recibido, ¿no? Por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que me lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Curiosa frase si estamos hablando de gracia sanadora,
Porque Dios dice, te basta mi gracia, tanto cuando digo que no, como cuando digo que sí. Dios no ejerció su gracia sanadora de forma milagrosa en la vida de Pablo en estos momentos. Y le da esa respuesta. Pero parece ser que si Dios no responde con su gracia sanadora en esta vida, responde con su gracia aguantadora, para que su poder se vea hasta en nuestra debilidad. Y finalmente la cuarta postura, 1, 2, 3, ¿no? Estos que dicen que no pasó nunca, que pasó entonces pero ahora no, que pasa siempre ahora, cuarta postura. Dice finalmente, y lo que creo que las Escrituras enseñan en su conjunto, Dios quiere que participemos en su proyecto de sanación y restauración de la humanidad. Y nos pide que vayamos orando, compartiendo su palabra, amando, sirviendo, y que se encargue Él de contestar nuestras oraciones como y cuando quiera. Pero que no nos sorprenda que nos sorprenda. Yeah. Porque Dios es este tipo de Dios bueno y poderoso que también demuestra que Él sí que tiene autoridad para perdonar los pecados. Es un equilibrio difícil de mantener. Yo lo he visto complicado, porque o dices, esto pasa siempre, o esto pasa nunca. ¿Sabes por qué? Porque nos gusta magia más que fe. ¿Sabes? Magia es la fórmula que nos permite controlar el poder de Dios. Pero Dios lo que nos presenta es una vida de dependencia de Dios. En esta dependencia manda Dios y no nosotros. Pero nos dice que pidamos, nos dice que oremos, nos dice que tengamos confianza en Él. Ese equilibrio, difícil de mantener a veces. Por tanto, en su poder vamos orando. Y esto es Biblia. Simplemente nos dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite y en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados le serán perdonados. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Eso dice, pero ¿nos lo creemos? Que la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Dios nos pide que participemos en su proceso de sanar al mundo. Si no estáis preocupados ya es que no estáis escuchando. Porque ese es el último punto. Para poder practicar la sanidad de otros, necesitas recibir la gracia sanadora de Dios en nuestras propias vidas. Y es la realidad con la que nos encontramos. ¿Cómo sentiste al principio cuando os hacía estas preguntas? Viendo pasar todo lo que nos rodea. Como impotentes. ¿Qué puedo hacer? Soy solo uno más. Dios quiere sanar al mundo. Persona a persona. Situación a situación. Y nos pide que colaboremos con Él. Pero si nos sentimos impotentes, si nos sentimos débiles, si nos sentimos ajenos a todo esto, nos pide que hagamos diagnóstico. ¿Cuál es la mayor dificultad para resolver muchísimas enfermedades? Un diagnóstico a tiempo.
y un diagnóstico acertado. Tenemos que ponernos delante de Dios, y os invito a hacerlo en esta mañana. Ponernos delante de Dios y preguntarle, Señor, ¿cómo me ves tú? Yo sé lo que me duele. Yo sé cuáles son mis síntomas, pero ¿cuál es mi situación? Y si no tienes síntomas, solo hace falta leer textos como: y el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia. No tienes que avanzar demasiado en la lista para empezar a diagnosticar. O, si quieres otro diagnóstico, piensa en las cosas en las que piensas obsesivamente. ¿Qué es lo que centra tu atención? O, si todavía no tienes nada, pregunta a tu mujer. No. O a las personas que conviven contigo. Pregunta a tus padres, jóvenes. ¿Cómo voy? Estoy viendo la plenitud de esa sanidad de Dios. Y no es solamente física, es integral. Esa sanidad emocional, física, espiritual. Vivir su presencia. Y si encuentras, o cuando encuentras el punto en el que no, busca la presencia de Dios. Pide a Dios que sane, que cure, que restaure, que conteste. Porque nada puedes hacer separado de Él. Nada podemos hacer. Nada. Necesitamos su poder para poder respirar. Y finalmente, confía en su sabiduría para hacer lo que es mejor en tu vida. Y no digas, bueno, pues si Dios me quiere sanar, si Dios me quiere reorientar, ya lo hará sin que se lo pida. No es así. Nos dice que nuestro reconocimiento de Él, nuestra confianza en Él son imprescindibles. ¿Cuántas veces en los evangelios dice Jesús, tu fe te ha sanado? ¿Y sabes por qué dice eso? No es que la grandeza de su fe ha conseguido el resultado. La grandeza de su fe ha hecho que hayan pedido a Dios. La fe hace que pidas, Señor, ayúdame. Porque si no creyeras que podría ayudarte, no pedirías. Tenemos que pedir. Y cuando hablo de estas cosas, alguno me dice, Marcos, cuidado. Eso de orar por los enfermos, desanimados, ansiosos, todo eso. Mira, tienes que tener cuidado o te van a tachar como pentecostal. Sí. Pero yo os pregunto, ¿qué es peor? ¿Parecerme a un hermano en Cristo que algunos critican y ridiculizan con cierta superioridad y cinismo? ¿O leer algo que Dios nos enseña claramente en su palabra y no hacerle el más mínimo caso? ¿Cuál es el peor de los casos? Yo lo tengo claro. Pedid. Jesús, concluyendo el Sermón del Monte, diciendo que el reino se ha iniciado, que Él se ha acercado para sanar, para salvar, para liberar, llega a su conclusión y dice lo siguiente, dice, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca encuentra y el que llama se le abre. ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿Quién? Hasta nosotros somos así, suficientemente buenos como dar buenos regalos a nuestros hijos. Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que le pidan. Dará buenas cosas cuando le pedimos. El mundo está enfermo. Dios se revela como nuestro sanador. Quiere que participemos en llevar su gracia sanadora a otros.
de la manera que sea, no lo sé. Quién Dios está poniendo en tu vida a tu alrededor para poder ayudarles en el proceso de sanidad. Pero sé que lo está haciendo porque el mundo está enfermo y Dios lo quiere sanar. Y nosotros somos sus manos y sus pies para llevar a cabo esa obra de sanidad integrado. Entonces, Señor, te pedimos, sana nuestras vidas, sana nuestras familias, sana nuestra iglesia y sana nuestra tierra, porque falta fe. Oremos. Señor, aumenta nuestra fe. Señor, ayúdanos a recordar quién eres. Que tú te has revelado como Dios sanador, Señor, que nos lo creamos de una vez. Y Señor, en base a esta fe que te pidamos, Señor, que tengamos esa respuesta tuya de que llene nuestras vidas de tal manera que rebosemos a los demás, Señor, que fluya tu bendición a través de nuestras vidas. Haznos fuentes de bendición para las personas que nos rodean, Señor, en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestra iglesia, Señor, y en nuestra tierra, con todo lo que está pasando, Padre. Haz que seamos fuentes de bendición. Te damos gracias por el poder de tu Espíritu. Te damos gracias, Señor, incluso por nuestra debilidad, porque tu fortaleza, tu fuerza se perfecciona en nuestra debilidad, Señor. Te agradecemos por estas cosas hoy y pedimos, Señor, que nos visites con tu presencia, que toques vidas aquí, Señor. Y si necesitamos ayuda, Señor, que tengamos el valor para pedirle al hermano, oye, ¿podrías orar por mí en esto? Porque sabemos que tú ministras de tu gracia de esta manera. Te damos las gracias por lo que eres, Señor, y por cómo obras en nuestras vidas, y pedimos que sigas haciéndolo hoy. En el nombre de Cristo. Amén.